buenas noches, sean bienvenidos a una nueva entrega de su programa Foro 506. Hoy estoy sumamente complacido del tema en el que vamos a ahondar, el tema que vamos a analizar, y es ese tema que nos lleva a soñar como una gran nación y apostarle a lo que realmente instrumentaliza el desarrollo de un país, que son todas aquellas ideas que permitan desarrollar infraestructura. La infraestructura es un dinamizador. Si realmente nosotros queremos reactivar la economía y llevar el país a una senda del desarrollo, indudablemente tenemos que pasar por el análisis de la infraestructura, de las inversiones, que nos permitan reducir los tiempos, acercar los espacios que tienen enormes potenciales, pero que justamente en carencia o por la carencia de infraestructura se han quedado rezagados. Vivimos en un país extraño que ha abandonado los puertos, cuando la mayoría de las naciones desarrolladas siempre enfocan todas sus armas hacia las costas. Así es que hoy vamos a ingresar en este mundo fascinante de la infraestructura y del desarrollo desde la perspectiva de la construcción como un dinamizador. Mi nombre es Luis Fernando Sanabria, este es su Foro 506 y paso a presentar a mi compañero Eduardo Sayeg. Eduardo, buenas noches. Buenas noches, Luis, ¿cómo vas? Muy bien, ¿vos qué tal? Todo bien, gracias a Dios. Bueno, y indudablemente a nuestro invitado especial de la noche, al ingeniero Sebastián Urbina, que adicionalmente es economista. Ingeniero Urbina, ¿cómo se encuentra esta noche? Buenas noches, un gusto estar aquí, Luis y Eduardo. Gracias. Vieras que a mí me da mucho gusto porque creo que algunas personas van a recordar que usted estuvo pues al frente de una institución insignia, un buque insignia, no de este ni del anterior, sino de cualquier gobierno, que justamente es el que tiene que empujar todos esos proyectos que nos permitan visualizarnos en grande. Y usted como viceministro de esa cartera realmente fue una persona muy connotada en aquel momento. Así es que realmente nos hace un honor acompañarnos esta noche y poder ir desglosando y diseccionando todos estos temas tan importantes para nuestro país. No, muchas gracias. El ingeniero Sebastián Urbina es ingeniero industrial, graduado de la universidad, o más bien del Instituto Tecnológico de Georgia. Tiene un máster en economía de la Universidad McGill de Montreal, Canadá, la más prestigiosa de Canadá y una de las 18 más importantes universidades a nivel de todo el planeta. Fue viceministro de Transportes en el periodo 2014-2016. Actualmente, actualmente es VP de Inteligencia Artificial de la compañía Genpact, exdirector del Centro de Investigación del Tecnológico de Georgia, del Centro de Investigación, Innovación, Comercio, y esto definitivamente nos permite contar con un bastimento amplio, un equipaje intelectual y técnico de primer mundo y sobre todo una solidez científica, intelectual y lo más importante, muy actualizada para poder analizar no los hierros del pasado y ni siquiera aquellos aspectos en los que no estamos avanzando en este momento, sino también poner la mirada hacia el futuro. Ingeniero Urbina, vivimos en este país una parálisis en temas de desarrollo y de infraestructura. A veces parece que todo esto es un tema malintencionado. Tenemos obras muy caras comparativamente con otros países. Por ejemplo, en alguna investigación que hice, pareciera que en Alemania 1 kilómetro de carretera cuesta más o menos entre la cuarta parte y un 30% de lo que nosotros pagamos en Costa Rica. El mercado da la impresión de que se encuentra de alguna manera en manos de muy pocas empresas, casi que secuestrado por algunas empresas que son las mismas una vez y otra sí, independientemente de si hay fallas en el desarrollo, en la construcción. Nosotros seguimos constantemente con un mercado de alguna manera cerrado. No contamos en todo el país con una supercarretera que nos permita viajar por todas las playas de Guanacaste, conectarse con todo el Pacífico Central,
No hemos ni siquiera soñado con un viaducto que proteja la naturaleza en el Caribe, pero que de alguna manera también nos permita llegar rápidamente, desplazarnos con seguridad a aquellas zonas que son tesoros naturales. Es lógico que los pobladores de estas zonas de las costas no vean mayor opción que la pesca de arrastre y el camarón, y es que efectivamente no les hemos permitido soñar, no hemos llevado un desarrollo coherente entre el discurso que tenemos a nivel internacional con el tema turismo y la infraestructura que realmente demandan todas estas zonas para poder potenciarlas a nivel internacional y también a lo interno. Las concesiones de obra pública, por otro lado, siguen siendo muy mal gestionadas y tampoco se les ha dado, no se han potenciado, digamos, a futuro para poder contar con ellas de una manera rápida, haciendo alianzas público-privadas. En este gobierno particularmente se pone un superempresario que se supone que va a llevar por la vía rápida la ampliación de la Ruta 27, pero seguimos viendo a la altura antes de Atenas una montaña que se sigue cayendo y que se sigue reparando y no avanzamos, ni siquiera nos devuelven ese carril que se dañó en el primer invierno, en el primer año, en el primer mes, en el estreno de esa carretera. En el mundo vemos trenes de alta velocidad, trenes de cercanías, tranvías urbanos, eléctricos, un metro en Panamá o en una ciudad como Medellín, el teleférico de La Paz, Bolivia, un sistema de autobuses articulado en Bogotá, como el Transmilenio o el Metrobús en México, que es barato, con una amplia frecuencia, eficiente. ¿Qué pasa más o menos cada 5 minutos en un horario extendido, inclusive hasta la madrugada, y que acopla, de alguna manera interconecta con metros, con estaciones, con sitios de conciertos, con el aeropuerto, que realmente se convierten en sistemas virtuosos que te permiten dejar el coche en la casa, dejar el carro guardado y poder conectarnos con las ciudades. Percibimos que hay como un tipo de tara mental a nivel política o una pendejera con lo cual no damos un solo paso hacia adelante, y cuando la cosa parece que va a avanzar, viene la corrupción y viene la burocracia y destruye todo, y hay que volverlo a hacer y volver a los diseños, volver a rediseñarlos y volvernos a hacer planos nuevamente, y con esto por supuesto se disparan los costos, que de por sí ya son costos altos. Le hago la primera pregunta, ingeniero Urbina. Digamos por un instante que no nos merecemos un metro, o bien que no nos podemos dar el lujo de un metro en este momento, aunque sí nos damos el lujo de pagar $2.000 millones en pensiones de lujo y $2.100 millones en pluses salariales, que en realidad benefician a un sector pequeño de la población, pero dejan por fuera a 4.700.000 costarricenses que no somos empleados públicos. Le pregunto yo a usted, ¿es que acaso hay algún tipo de grupo clientelar doblándole la mano al anterior y a otros gobiernos para que el sistema de transporte público no avance y nos quedemos siempre en las mismas concesiones de autobús que se paran en las aceras bajo la lluvia y exponen a nuestra población a la delincuencia, a la intemperie? ¿Qué es lo que está detrás de que ni siquiera podamos hacer un bus articulado como el estilo Metrobús que le permita realmente al costarricense viajar seguro, viajar rápido y a buen precio? Bueno, ahí fue un montón de diferentes comentarios, enfocándonos específicamente parte de su pregunta. Yo creo que hay que entender un poquito cómo es que se desarrolla históricamente el transporte público en Costa Rica y las diferencias que se tienen. Es decir, nosotros tenemos un sistema de transporte público que no es subsidiado. Es decir, a las empresas el gobierno no les paga nada, sino lo que ganan es lo de la tarifa, y eso es lo que se terminan dejando, lo que recolectan en la calle. Entonces hay una competencia entre diferentes empresas de buses, porque a diferencia como se hace en México, que se le puede pagar por kilómetros recorrido, entonces yo le digo, bueno, usted me lleva este bus de punto A a punto B y le pago por la cantidad de kilómetros que recorre, por la cantidad de horarios, y ya es un monto fijo. Entonces no hay, desde el punto de vista del empresario, no importa la competencia ni nada, porque ya tiene esos ingresos. Aquí no. Aquí sí existe eso. Por ejemplo, se puede ver muy claramente en el Mall San Pedro
o en el Parque Kennedy en San Pedro, que hay un conflicto de múltiples líneas. Particularmente es entre la 51 y 53 y la de Sesma, porque son las que tienen las dos tarifas más baratas. Entonces, en teoría, ahí son paradas en tránsito, donde el bus simplemente debería parar, bajar la gente y montar lo siguiente, pero constantemente se ven que un bus está esperando hasta que el siguiente bus de la misma empresa llegue para soltar la misma parada. ¿Por qué es que ocurre esto? Esto ocurre por este nivel de competencia, porque es simplemente ingresos que están tratando de pelearse, que si no lo cogen ellos, lo termina cogiendo otra empresa. Entonces, porque tenemos este sistema, es que empiezan a generarse los conflictos y los deseos y las protecciones de sus territorios. Porque entonces lo que dicen, bueno, yo no quiero que ningún otro empresario entre en mi zona, porque mi zona, mi demanda, mi plata asociado con eso. Y así es como hemos venido desarrollándonos. Esto se desarrolló así porque originalmente de ahí se iba creciendo la ciudad y entonces había un pequeño pueblo nuevo y entonces decía, bueno, yo llevo la gente ahí y las traigo para San José y así fue creciendo. Sí, entonces eso es todo el sistema radial que tenemos de que todos los buses llegan a San José y nunca se ha hecho un rediseño completo de la parte de los buses. Existían un montón de diferentes empresas en San José. En el 99 se inició un proceso de consolidación de las empresas en los diferentes sectores, bajo la premisa de que si ya le doy a una única empresa, a un sector, ya va a ser más fácil de impulsarle cambios operativos a esa empresa. Lo que pasa es que eso es simplemente una parte de la moneda. Hay que entender cómo es que se determina la tarifa, porque una parte está la demanda y otra parte, para saber los ingresos, se tiene que multiplicar por la tarifa. El sistema tarifario en Costa Rica es básicamente costos más. Entonces, entre más costos tenga el empresario de bus, más tarifa puede llegar a recoger. Uno de los principales componentes de esa tarifa es la cantidad de buses que tiene. Entonces, entre más buses tengan, más alta puede ser la tarifa y más ingresos pueden recibirse. Inclusive, muchas veces la gente mide el valor de las compañías por la cantidad de buses autorizados que tienen la empresa en particular. No siempre, pero simplemente para tener una idea de la magnitud de lo que se tiene. Entonces tenemos un grupo de empresarios que sus ingresos se limitan exclusivamente por un permiso que le da el Estado, y es un grupo de empresarios que reciben 500, 600, 700 millones de dólares en efectivo todos los años. O sea, es una industria enorme que desde el puro principio, desde que inició el proceso de autobuses, se han enfocado en influencia política, porque eso es su mecanismo de defensa y de lograr así mantenerlo. Inclusive tenemos ejemplos que cuando recién empezó el Consejo de Transporte Público en el 99, que es el que regula el sector, una empresaria de bus era la representante del MINAE ante la Junta Directiva. Entonces sí hay muchos ejemplos, digamos, de la influencia que se ha tenido. La conformación de la misma también limita la capacidad de poder hacer los cambios, porque a finales de los 90 tuvimos esta visión de que si nosotros incluíamos a los administrados en la toma de decisiones, ellos iban a sentirse como parte de la decisión y iban a joder menos. Eso no es lo que terminó pasando, simplemente se les dio otra instancia para poder evitar que sus intereses se pasen, porque de la misma forma y que si pasa por la junta directiva, igual toman todas las medidas de presión que toman cualquier otro grupo de presión, solo que tiene una instancia adicional que es ser parte de la toma de decisiones. ¿Qué es lo que esto genera? Bueno, esto lo que ha generado es que el Consejo de Transporte Público es una institución débil, sin capacidad de generar estudios ni de fiscalizar las diferentes partes de las rutas, lo cual genera simplemente una inercia de mantener el status quo. Porque para poder hacer cambios en transporte público, a diferencia, digamos, de construir carreteras, no todo el mundo gana. Hay veces alguien termina perdiendo. Y en principio lo que debería hacer es que el usuario siempre gane y después que los que pierdan sean los otros y simplemente se busca una compensación para garantizar el equilibrio económico-financiero. Lo que ha terminado pasando en muchos casos es simplemente que los empresarios ganen y que los usuarios aguanten. Tanto es así que, por ejemplo, antes de nosotros entrar en la administración en el 2014 se renovaron las concesiones. Se renovaron con un... ¿Cuánto tiempo dura una concesión? Solamente para poder entrar en un marco y entender. Claro, las concesiones en realidad podrían durar cualquier
cantidad de años hasta 7 años, con un máximo de 7 años. Lo que se transfiere, lo que ocurre es que simplemente se renuevan 7 años cada vez que se terminan renovando. Una cuestión de presión y también hay un poco de tema también de cuánto es la depreciación de los buses y tratar de pegarlo con la duración de las concesiones. Entonces, en el 2014 expiraban las concesiones, octubre de 2014. En abril de 2014, nosotros en ese momento entramos en mayo, se renovaron las concesiones. Se renovaron con un análisis que básicamente si uno tenía un gerente en la empresa y otras cosas mínimas de operar, se renovaba la concesión. La Defensoría en su momento se fue a un decreto que se había publicado unos años anteriores que decía que se tenía que tomar en consideración la calidad de servicio. Metieron un recurso ante el Tribunal Administrativo de Transportes, lo ganaron y en agosto se cayeron las concesiones porque no se habían tomado esas en consideración. Ya las concesiones expiraban a final de septiembre y después de eso no se podían renovar, sino habría que llegar hacia esa licitación. Desafortunadamente en ese momento la administración, yo era parte de la administración, pero yo no participé en esa decisión, se quitaron el decreto para poder hacer una renovación de concesiones, simplemente para poder evitar un caos en el sistema, porque en realidad no se puede simplemente de un día para otro cancelar todas las concesiones, porque hay que garantizar la continuidad del servicio. Claro. Es decir, no nos podemos quedar sin servicio de buses. Entonces, el cambio de concesión y la renovación, la reestructuración, tiene que ser un proceso ordenado que tome bastante tiempo, donde se hacen todos los análisis técnicos y determinan, bueno, estas son las rutas, estos son los buses, estos, etcétera. No es una cuestión de un día para otro, porque si no el caos es muchísimo más grande que los beneficios que se pueden tener a la hora de parte del reacomodo. Adelante. Dice, no, tiene una pregunta. Sí, nos queda bastante claro esta disertación que nos da acerca de cómo pues, se articula por dentro. A mí me preocupa mucho lo que acaba de decir sobre el CTP, que no hay capacidad de hacer esos estudios y todo. Pero entonces, con un estado tan grande, ¿verdad? Ahí es donde uno dice, ¿y a dónde están los técnicos? Entonces, un estado grande en la parte administrativa y en la parte técnica tenemos falencias. Pero bueno, yo quería hacer una acotación con respecto al tema de las iniciativas que han habido para hacer que el sistema sea de pago automatizado o sistema de pago electrónico. Ajá. Más o menos hace 6, 7 años tengo entendido que la periférica viene utilizando el sistema, se utilizó creo que como un modelo y lo han utilizado, usted me corrige, y han habido plataformas que inclusive habían, creo que se manejaba con Pago Fácil, creo que se llamaba el sistema que se manejaba, pero habían otras startups que empezaron con otros como GoPass, la terminal, etcétera, y no se les dio el visto bueno para que operaran, pero nunca, hasta donde yo sé, nunca entraron a implementarse. Vamos a ver, no recibieron nunca el visto bueno de la parte de la administración. ¿Qué digo con eso? Nunca era un sistema aprobado ni reconocido los gastos asociados con esos sistemas que se tenían. La periférica simplemente lo utilizaba y lo usó por varios años, ya no lo utilizan, que creo que fue el único que realmente lo tuvo. Creo que en Guapi les hubo otro. Un mecanismo alternativo de pago en el sentido de que páguenme en efectivo o páguenme con estas tarjetas prepago y recojo todo esto. Pero para no facilidad, para facilidad del usuario, no tanto por una solicitud del ejecutivo, sí, digámoslo así. Sí, exacto. Entonces, el proceso de pago electrónico es muchísimo más que simplemente una cuestión transaccional de cómo es que recibo plata. Porque lo que permite, que es una de las falencias que se tiene en el sistema actual y que es necesario para cualquier reorganización de transporte público, es acceso a la demanda. Saber cuánta es la gente que se está movilizando y saber a dónde está movilizando esa gente. Cuánta la gente es súper importante para poder definir la tarifa y a dónde se está movilizando para poder hacer una reestructuración del sistema. Pero de ahí hay otro grupo interesado, que es el Banco Central y los bancos. Entonces, el Banco Central, que ha sido particularmente un grupo dentro del Banco Central encargado de la parte de tecnología, ha estado
muy empeñados en tratar de liderar el proyecto. Originalmente lo querían como un proyecto para pago, para utilización de pagos simplemente de tarjetas de crédito y de débito con las marcas. Apalanquemos lo que tiene Visa y lo que tiene Mastercard. Claro, cuando yo estaba, me mandaron una carta diciendo que ellos lo montaban. No, ellos daban acceso a su sistema. No ponían nada de los cajas en los buses, ni el análisis estadístico, ni nada. Nada más el acceso a Visa y Mastercard por una comisión de 2.5% por transacción, que si lo multiplicamos es un aumento no trivial en las tarifas y es una recaudación de, no sé, 500 millones por 2.5, 15, 20 millones de dólares de transferencia directamente a los usuarios de buses a los bancos. Y no querían la inclusión de ningún sistema de prepago. Entonces, perdón, y claro, y como la tarifa se calcula por costo, entonces en este caso el que le toca pagar es al usuario, le encarecería el pasaje de autobús, digamos. Sí, y de la misma forma le encarece el pasaje de autobús por la comisión y también y además de eso está toda la inversión de hardware y de mantenimiento en todos los buses que era por encima de la comisión que se estaba teniendo. Claro. Pero bueno, hay que aceptar que va a haber un costo para poder llegar a implementarlo. Hay que pagarlo y tenemos un sistema al costo de lo que así es como funciona el transporte público en Costa Rica. Pero para ver si yo entiendo un poquito, entonces básicamente el Banco Central era como parte del Estado empresario que quería suministrar una plataforma para generar un ingreso fresco, sí, no lo satanicemos todavía, un ingreso fresco a través de algo que podría considerarse tal vez parafiscal de alguna forma, porque no es un impuesto, sino que es un recurso fresco. Aquí sale otra cosa. No, me malentiende. Estos ingresos no eran para el Banco Central, era para Mastercard y para Visa y para los bancos emisores de tarjetas de crédito. Pero el Banco Central era el que proveía la plataforma para que eso fuera así. Sí, y estaba impulsando la implementación de una plataforma que apalancaba el sistema de red de pagos ya existente. Ok. Una pregunta, ¿por qué ellos solicitaban que fuera un único proveedor? ¿Por qué no dejar eso con sistemas que ahora se pueden integrar unos con otros y fortalecer este tema de los emprendimientos y toda esta cuestión para que fueran varios proveedores los que pudieran dar este servicio? Bueno, nada más para continuar un poquito más. El sistema que ellos están diciendo tenía una limitación que solo podía, que quería que había que ser bancarizado para poder utilizarlo. Porque si uno no estaba bancarizado, no tenía tarjeta de crédito y tarjeta de débito. Y hay una diferencia enorme entre una implementación de pago electrónico parcial y una implementación de pago electrónico total. Qué pena, don Sebastián, lo necesito interrumpir, es que es muy tentador. ¿Y por qué no un monedero electrónico con la mayoría de las tarjetas de pago en todo el mundo? Que usted toma la tarjeta y le pone 10,000, va gastando y le vuelve a cargar otros 10,000. ¿Por qué razón tener que relacionarlo con bancos? Este era el proyecto que estaba impulsando el Banco Central. Ya ha cambiado un poquito, pero esto es, digamos, la discusión que yo estaba teniendo en su momento con el Banco Central. Ellos querían que fuera exclusivamente con eso. Yo creo que también la ABC y los bancos sentían una amenaza de la creación de un sistema de pago alternativo al sistema financiero. Porque acordémonos que antes de eso no había pasado el decreto que pasó este año que limitaba las comisiones. Entonces, por lo menos yo visualizaba que eventualmente este sistema de pago podría extenderse a un sistema de pago en cualquier tipo de comercio. Entonces, uno podía ir, digamos, a... ¿Cómo se recarga el celular? Sí, y a la peluquería de la esquina y llegar así a que le cortaran a uno el pelo y pagaba con ese sistema y entonces no le cobraban a uno comisión y no tenía que pagar 7% de comisión que estaba teniendo que pagar al sistema. Pero el Banco Central está ceñido de que tenía que ser con simplemente las marcas de tarjetas, Visa y Mastercard en su momento. Yo en ese momento estaba impulsando un sistema más abierto que permitiera también el tener tarjetas prepago. Habían diferentes esquemas de que podrían llegar así a funcionar. Entonces, me acuerdo a los varios meses de haber asumido, me separé de parte de la iniciativa del Banco Central, les dije que yo estaba bien que se pudieran usar Visa y Mastercard, pero también necesitaba un sistema que permitiera la utilización de sistemas prepago, que no había una exclusividad de que fuera un sistema bancarizado.
Entonces, en su momento creé un grupo, bueno, llamé a Raxa, bueno, al ICE, a que me ayudara a crear el sistema, los términos de referencia. Creé una comisión de trabajo con funcionarios del CTP y ARECEP, desde el despacho, y creamos después de bastante tiempo, términos de referencia para poder implementar ya a nivel nacional un sistema de pago electrónico. Inclusive en ese proceso, no sé, me reuní como con 30 o 40 diferentes proveedores para entender la tecnología, desde proveedores de Noruega, Colombia, Corea, nacionales, etcétera, para limpiar los términos de referencia. Esos términos de referencia los publicamos a consulta pública en Merlink en su momento, ahora sería así CICOP, y recibimos un montón de diferentes opiniones. Al llegar a ese punto en el que ya estábamos así avanzando, inició otra vez la oposición política. Creo que la oposición política inicia principalmente cuando se nota que uno está avanzando con algo. Igual me pasó con la sectorización. Perdona, ¿esa oposición es desde la Asamblea o desde lo interno del Ejecutivo o desde el privado? Inició principalmente por parte del Banco Central y la ABC, o el Banco Central canalizando la ABC, que porque estoy implementando un sistema de prepago, lo cual generó, en su momento me dijeron que tenía que ponerme de acuerdo. Después de varias discusiones, lo llevé ya 6 meses después de discusiones, los términos de referencia los llevé a la Junta Directiva del CTP para aprobación, porque la idea era, bueno, tenemos estos términos de referencia, vamos a firmar un convenio con el ICE para poder hacer una contratación abreviada o una versión de licitación pública, donde íbamos a pedirle que todos los diferentes proveedores nos dieran toda la parte de los recursos, y en el CTP se pegó, en la Junta Directiva del CTP. ¿Y por qué ICE, perdón? Ahí murió. Bueno, me terminaron quitando, pero fueron 6 meses de parte de discusión, de que los miembros de la Junta Directiva querían oír todos los diferentes puntos de vista otra vez. Entonces estamos teniendo una discusión técnica de tecnología bastante específica, que bueno, que yo había trabajado anteriormente en desarrollo de software, que sí entendía las implicaciones de lo que se tenían, pero teníamos gente de diferentes estratos académicos y de capacidades técnicas que querían entrar en la discusión técnica. Y entonces fue todo un proceso donde se invitó al Banco Central, se invitaron a los empresarios, se pasó el tiempo y 4 o 5 meses después me remueven de la administración y ahí muere toda la iniciativa y se hace todo un reinicio. ¿Y usted cree que de alguna manera usted representó una amenaza para estos intereses? Digo, podría haber sido una correlación directa con esta fuerza, este impulso que usted llevaba, creo que en 2 proyectos. Me parece que una de las banderas suyas era el cobro electrónico, esta simplificación de pago, digamos, para el transporte público, pero por el otro lado también usted llevaba un proyecto de transporte, ¿cómo se le llamaba? Que se iban articulando las rutas. La sectorización y la reorganización de las rutas de desamparados. Sí, yo, bueno, como les dije, bueno, ese es el otro proyecto importante. Bueno, llevaba un montón de diferentes proyectos, pero ese era el transporte público, el otro importante que llevaba. El CTP no tenía capacidad técnica. Entonces, formé un grupo con planificación sectorial del MOP y apoyo de diferentes otras personas para consolidar los diferentes análisis que se tenían y generar una propuesta unificada. De la misma forma, había conseguido de parte compromiso del ministro de reasignación de fondos del PIT, que es el préstamo que está en ejecución. Bueno, los 1.000 millones que había conseguido Carla, que estaba en el segundo trayecto, que es el que se está ejecutando en este momento para construir mucha de la infraestructura, de $25 millones para construir la infraestructura necesaria para las paradas en media de calle, la rehabilitación de los pavimentos, construcción de terminales. Inclusive ya había negociado con la Contraloría la utilización de la figura de las SPEMS, que son las sociedades públicas de economía mixta, claro, para crear una alianza público-privada, para poder construir una terminal o un nodo de intercambio que utilice, que ya se pueda asignar las rutas. Había trabajado con el TEC para poder generar unos términos de referencia que tomaran en consideración el impacto urbano de lo que se tenían. Entonces teníamos
todo un análisis que decía, bueno, entonces en estas zonas, esto es el puntaje que se está teniendo y esas son las características, etcétera. Teníamos para allá diseñado para desamparados, habíamos hecho todo el levantamiento topográfico para determinar el ancho de vía y por dónde es que podían pasar, y había muy poquito que había que expropiar, que era después de desamparados en una esquina. Ya sabíamos dónde podían estar las paradas porque necesitábamos el espacio de 5 carriles para poder tener una parada en el medio, ¿verdad? Y entonces ya habíamos identificado que sí había suficientes espacios en todos los diferentes lugares. Teníamos el rediseño de las rutas, cuáles eran los buses que se necesitaban, por dónde es que iban a pasar, para poder implementar toda la parte del sector de desamparados. Esto pegó con pared en el CTP. Los técnicos del CTP dijeron, no, es que los datos no están bien, tenemos que ir a hacer muestreo de campos, etc. También pegó con pared con los empresarios de desamparados, particularmente con 2, que no querían. Yo les dije que nos sentáramos así a negociar y a discutir. Vea, esto es una discusión técnica, veamos toda la parte técnica, y las discusiones fueron ridículas. Me acuerdo en un momento estar en porque de repente invitaron a todos los empresarios. Entonces ya no era solo desamparados, era todo porque les implicaban. Y entonces me acuerdo de un empresario discutiendo que si el tiempo que se duraba para bajar una persona era de 4 segundos o de 3 segundos, y yo le digo, no importa, deme el número que usted quiere y lo metemos aquí, y 45 minutos que no querían decirme. Después llegó a las 3 de la tarde, yo le dije, vea, yo aquí sigo hasta las 11, 12 de la noche, lo que se necesite, y dice, ¿Qué no, perdía? ¿Qué perdían los empresarios? ¿Qué era lo que estaba en riesgo? La cantidad de buses. Entonces, una reorganización y eficientizar el sistema de un sector reduce la cantidad de buses necesarios para poder operarlos. Don Sebastián, necesito pasar a otra pregunta, pero es tan rico, tan sabroso hablar con usted de estos temas, y yo creo, estoy casi seguro que el público que nos observa esta noche también va a entender por qué las cosas no avanzan, o dicho de otra forma, por qué no las dejan avanzar. Para hacer un pequeño resumen de lo que hemos hablado hasta ahorita, lo que usted dice de la ABC, para que las personas entiendan, es la Asociación Bancaria Costarricense. Y entonces la Asociación Bancaria Costarricense tiene un interés, que es la comisión, una comisión que se ganarían más bien se la ganarían si el sistema pasa por ellos. Usted viene y sugiere un sistema inteligente, moderno, casi de recarga, y entonces compite con eso, y ahí empieza a tener uno de los primeros enemigos. Por el otro lado, también tenemos a un gobierno que solamente quiere que se haga todo dentro del gobierno, para el gobierno y por el gobierno. Un concepto un poquito raro, parece como el fascismo italiano, ¿verdad? O sea, todo tiene que pasar a través del gobierno, y no se permite, digamos, que ingresen otros proveedores, otras tecnologías que faciliten para que esto se haga en muy poco tiempo. Y a esto me refiero, ese pago electrónico simplificado, para que las personas no tengan que estar llevando efectivo en sus manos. Y uno pensaría que los empresarios de los autobuses deberían de estar muy satisfechos, porque además no se ponen en riesgo en estos asaltos que llegan armados y se ponen la espuma, ¿verdad? Pero lo cierto es que también los empresarios empiezan a tener que registrar cada pasaje. Y entonces al registrar cada pasaje, cosa que ahorita no sucede, entonces se desnuda, empieza a surgir una enorme transparencia y una enorme claridad de si las tarifas son las tarifas correctas o si estamos pagando más. Ahora bien, entonces ya hablamos de este tema interesantísimo que nos articula Eduardo con el tema del cobro electrónico, y yo quiero pasar a la segunda parte, que es una molestia, y es una molestia que no solamente afecta al usuario actual, al usuario que no tiene otra vía que montarse en un autobús para trasladarse a su trabajo, pero además ahuyenta a los que quisiéramos utilizar transporte público, pero resulta tan feo, tan incómodo, tan desordenado, tan desarticulado, tan ilógico, que entonces yo le pregunto, ingeniero Urbina, ¿cómo es posible que Costa Rica no tenga una multiestación, una megaterminal, algo parecido como al intercambiador de la Moncloa en España, en donde llegan los metros, los trenes y los autobuses de prácticamente todas las líneas de cercanía? Y entonces una persona, sin tener que mojarse, se baja de un autobús, se monta al otro autobús y llega hasta su destino, o se baja de un autobús, se monta en un metro y llega a su destino,
O como me decía mi compañero Eduardo Sayek hace un instante, ¿cómo no tenemos una terminal como la megaterminal de Albrook en Panamá, que es absolutamente multimodal? Voy a explicarme. Tiene conexión al aeropuerto, conexión al metro de la línea 2 de Panamá, terminal de autobuses interna, conexión al puerto marítimo, o sea, al puerto, y adicionalmente un mall al estilo multiplaza para que la gente entienda, donde puedes hacer compras, montarte un autobús, pasar al metro o irse del aeropuerto, tenés 5 o 6 horas en el aeropuerto, te puedes ir hasta con la maleta, pero podrías dejar, digamos, la maleta chiquita, te vas a hacer compras en el mall y te regresas para viajar en la tarde. ¿Cómo es posible que seamos tan insensibles, tan poco empáticos, que nuestros viejitos y nuestros trabajadores, muchachas que vienen saliendo de un banco con tacón alto, con la cartera, tengan que estar llevando agua en una parada de buses en media calle, o una señora mayor tenga que estar llevando agua, y ahora en términos de pandemia peor, porque entonces tenés hacinamiento en las aceras y adicionalmente los exponemos a una enorme inseguridad? Le pregunto yo, ingeniero Urbina, ¿qué nos ha pasado que ni siquiera tenemos la capacidad de decirle a un empresario privado como el de Multiplaza, hágame una megaterminal y que los autobuses paguen y se pagan la tarifa, pero tenemos por lo menos dignidad humana y protección a los usuarios? Bueno, primero para empezar, hay que pensar qué es lo que más le importa al usuario. Y hay que definir entre usuarios, digamos, solo hablemos de los que están en San José, los que salen a trabajar en San José y se mueven de un lado a otro. La métrica más importante para todos los usuarios es el tiempo. ¿Cuánto es lo que duro yo llegar de donde estoy a donde quiero? A B. Sí, esa es por muchísimo la más importante. Después ahí se van agregando todas las siguientes. Si nosotros tenemos un nodo de intercambio, no sé, en cualquier punto, donde lleguen todos los buses y de ahí salgan todos los otros buses, eso aumentaría significativamente el tiempo de desplazo de la gente. Es decir, imagínense que yo quiera ir a San Pedro estando en Desamparados y tengo que ir a la terminal que esté en La Sabana. O que yo esté en Alajuela y quiera ir a Escazú y tenga que ir a una terminal que esté en San Pedro, ¿verdad? Hablando de una única terminal donde estén llegando todas las diferentes rutas. No es eficiente. Es decir, conceptualmente se puede llegar a sentir de que sí, es un espacio donde la gente pueda no mojarse y todo, pero es que hay otras soluciones en ese sentido. La ventaja y la mejora de... Esto es para trabajadores diarios, ¿verdad? Para Claro. cercanías es diferente, ¿verdad? Si nosotros estamos saliendo para Guanacaste, es muy diferente, ¿verdad? Todas las rutas podrían estar llegando en el mismo punto y llegar a salir para Guanacaste. Estamos hablando, digamos, área metropolitana de San José, lo que llegaría así a contemplar. Entonces, agregarle, aunque sean 15 minutos, que 15 minutos no es muchísimo, ¿verdad? De tiempo de recorrido es un montón. Si uno se está movilizando entre 30 y 45 minutos, estamos aumentando en un 50% el tiempo de recorrido solo para poder ir a otra terminal. No deteriora la experiencia del usuario. Lo que necesitamos pensar es en nodos de intercambio pequeños o lugares donde la gente pueda parar y esperar al siguiente bus en condiciones más dignas. Claramente es escarpaderos, etcétera. Entonces, don Sebastián, perdone, pero entonces estamos condenados por un factor de tiempo a seguir utilizando las aceras. No necesariamente tiene que ser la capital, por ejemplo. No, es que no necesariamente tiene que ser las aceras. Yo no estoy hablando de un concepto así de megaterminal enorme. Pero, por ejemplo, se puede llegar a ver lo que tiene en Medellín, que son paradas como si fuera un contenedor largo, Ajá, con escapaderos en el medio de la calle, donde la gente se monta y se baja, y se monta y se baja. Sí, hasta con maquinitas de monedas para comprarse una Coca-Cola, unas papitas. Si fuera el caso, pero son paradas en ese sentido. No son paradas, pueden inclusive ser intermodales, si fuera, digamos, si estuviera en la parte del tren, pero no es un tema de que lleguen todas las diferentes rutas y paren ahí y uno camina y todo, digamos, como las terminales que usted me está hablando. Como sería Arbrook o como podría ser Penn Station en Nueva York o en Madrid, etcétera. Son más, es infraestructura liviana, pero obedece a un diseño de minimización de tiempos de recorrido de las personas. Pero porque
ingeniero, una consulta. Aquí me queda a mí una duda, porque, por ejemplo, un bus que viene de Alajuela, por poner un ejemplo fácil, ¿qué tiene que estar haciendo en el centro de San José, por ejemplo? Yo le entiendo el punto. Entonces, lo que usted quiere decir es que todos estos buses que vienen del oeste tienen una terminal en La Uruca, una mini terminal en La Uruca. No, ni siquiera, porque ¿qué pasa si yo quiero ir de Alajuela a San Pedro? Lo que tiene que ocurrir es que sigue pensando en el sistema radial que llega un bus de Desamparados. Yo quiero aclarar algo, porque le decimos al ingeniero Sebastián Urbina ingeniero. Es que el ingeniero Urbina es economista, ciertamente, pero es ingeniero industrial, y la ingeniería industrial es una rama del conocimiento que ve los procesos en la ciencia de la lógica y de minimizar todo tipo de proceso, traérselo a esas dos palabras maravillosas que se llaman eficacia y eficiencia. Hacer y hacerlo en el menor tiempo posible. Entonces, repetimos mucho el concepto de ingeniero, aunque sabemos que don Sebastián es economista, porque en este caso, digamos, nos funciona perfecto para poder mapear un dibujo de cómo debería de ser esto casi perfecto para operar. Adelante. Ok, entonces, si fuera un tema así simplemente radial, que las del oeste terminen en una estación del oeste y que las del este quedan en el este, igual tenemos una conexión, ¿verdad? De conectar los del oeste y del este, que pueden ser, claro, si fuera de la Sabana a San Pedro, es una caminata de 7, 8 kilómetros. Pero es que sigue siendo un concepto radial, de que yo llevo a la gente a San José y la dejo en San José y después que ahí busque su siguiente estación. No, lo que hay que pensar es un rediseño de las necesidades de transporte de tal forma que obedezcan a origen y destino. Entonces, si la gente de Desamparados, mucha quiere ir en Heredia, tengamos una ruta de Desamparados a Heredia, en donde la gente se puede montar y parar durante todo ese trayecto. Y esa misma ruta, digamos que puede llegar a ser una diametral o una troncal, conecta en diferentes puntos con las otras diferentes rutas. Entonces, no es un tema que los buses de Alajuela entren a San José. Es que no hay que pensar necesariamente en ese sentido, sino es que el bus que viene desde Alajuela puede conectar hasta San Pedro y se suben y bajan en diferentes puntos. No es el bus de Alajuela, hay que pensarlo, digamos, como si fuera una línea de metro, si queremos verlo de ese sentido. Te entiendo perfectamente. A mí lo que me preocupa es estar en una presa en el Paseo Colón con 16 líneas de buses diferentes a las 10 de la mañana y lo que hay son 4 pasajeros en cada uno de esos buses, porque no es la hora pico. Entonces ahí, cuando vos hablas de que se dura mucho en el trayecto, pues evidentemente, si hay 124 buses entre el Paseo Colón y la Avenida Segunda, pues voy a durar 25 minutos en cruzar 3 kilómetros. Ese es uno de los temas, ¿correcto? Entonces, eso, ese es un poquito diferente. Entonces, cuando estamos hablando, digamos, de la parte de la sectorización y todo el esquema, es poner terminales de transbordo en los suburbios. Entonces, no es una mega terminal de lo que se está teniendo. Digamos, cuando estamos viendo la parte de Desamparados, lo que teníamos era pensado en el centro de Desamparados un lugar donde podían llegar los buses de los diferentes barrios, hacer un transbordo a un bus de más alta capacidad. Entonces, no es una mega terminal, es una estación de transbordo donde se pueden llegar así a conectar. En Cartago, cuando los estamos viendo, si estamos pensando una terminal un poquito más grande por la enorme demanda que hay de Cartago a San José. Entonces, era una terminal donde es que no era necesariamente, era una terminal, pero era más una estación de transbordo porque la idea es que estos buses no es que lleguen y terminen ahí. Tal vez el de San José Cartago sí, pero que los otros entren y salgan. Claro. Y sea simplemente una estación de paso de la ruta de buses. Voy a usar la que conocíamos nosotros, Sabana Cementerio. O sea, Sabana Cementerio era donde usted se bajaba en cualquier lado y le daba la vuelta a San José en Sabana Cementerio. Esas son las rutas que necesitamos. Ajá. Sí, necesitamos rutas que no consideren el centro de San José como punto terminal, porque gran parte del problema que tenemos es que los buses llegan a su punto y después apagan el motor y se esperan ahí en la estación media hora mientras vuelven a salir en calles que tenemos colapsadas. Ahora, yo le hago una pregunta en ese sentido. Es muy descabellado pensar que vamos a ver, que en esta reorganización se pongan estos transbordos, terminales, como se les quiera llamar, nodos exteriores con una ruta interurbana de forma frecuente, con buses más grandes,
y que ese transbordo no tenga el cobro por sí. O sea, yo pago mi tiquete de Alajuela a San José y después hago un transbordo que a mí no me cuesta nada porque ya en la tarifa que pagué primero está incluido mi transbordo. Sí, eso requiere la implementación de pago electrónico y una modificación del modelo tarifario para poder definir cómo es que vamos a hacer la transferencia de recursos entre las diferentes empresas que estén llegando así a operarlo. Pero sí, la idea es, inclusive se puede pensar en zonas. Yo me puedo movilizar en zona 1, zona 2 o zona 3, dependiendo de la distancia que se tiene, y si me muevo en uno o en otro, tiene que ser. Ya una vez que se tiene pago electrónico implementado a un 100% para que sea la totalidad de las transacciones, se pueden empezar a pensar en esquemas diferentes en ese sentido. Ahora bien, en estos momentos, digamos, hablar de que estamos estancados en términos de infraestructura puede hacer que muchas personas digan, eso es falso. Tenemos al ministro Méndez Mata que está reconstruyendo todo el país. Pero lo cierto es que realmente esa obra que está ejecutando el ministro Méndez Mata hoy se diseñó hace 40 años. Es decir, que lo que está haciendo el ministro hoy era la solución para hace 40 años. Ingeniero Urbina, si nosotros nos montáramos los tres en la máquina del tiempo en el Parque Central y nos devolvemos a 1900, nos encontramos las cazadoras haciendo paradas en los mismos lugares. Es decir, si no llegó usted de alguna manera a acelerar el proceso con sus ideas y con su iniciativa, realmente no soñábamos, seguíamos pensando y nos vamos al futuro, 100 años, y nos encontraremos, no sé, seguramente buses levitando, pero haciendo paradas en las aceras de San José Centro. Ahora bien, le hago esta pregunta. Si el país no aporta soluciones en términos de infraestructura porque seguimos con la misma avenida Segunda, con el mismo ancho, no se mejora nada, no podemos meter viaductos, estamos con la cabeza reducida como aquellas tribus que hacían unas cabezas chiquititas en Sudamérica, así nos tienen a todos, nada más que no nos mataron, nos tienen vivos con la cabeza reducida, sin capacidad de soñar, sin capacidad de pensar, sin capacidad de escaparnos del paradigma. Entonces, si el Estado no permite, digamos, que la infraestructura se desarrolle, hoy en día el pretexto va a ser que por la crisis, que porque no hay dinero, pero le pagamos un impuesto a la gasolina del 80% para que nos arreglaran las carreteras y seguimos con las mismas. Y pagamos un marchamo, que es una vulgaridad, 10, 12, 15, 20, 40 veces lo que se paga en Estados Unidos y seguimos con las mismas carreteras. O sea, lo único que se ha hecho ahora es tomar un carril y ponerle solo bus. Esa es la solución. Entonces, le pregunto yo, ¿por qué tampoco hemos visto la otra cara de la moneda y que sea el usuario el que aporte la solución? Por ejemplo, permitir un marchamo reducido o un marchamo gratis, nulo, digamos, para vehículos eficientes como el Smart de Mercedes-Benz, que tiene 2 plazas, un carrito que tiene como 1,20 m, que nos cabrían un montón. En la misma carretera de 2 carriles podríamos colocar, no sé, donde hoy caben 10, podríamos colocar 60 carritos de estos. O, por ejemplo, el Fiat Bar, que es un carrito súper diminuto, o hay un Renault eléctrico que es de una plaza y que la gente no se moja. Pero no vemos por ningún lado el incentivo. Ahora con lo de lo eléctrico también hay un claroscuro, hay mucho pleito, mucho egoísmo, mucha envidia de que si el otro se compra un carro nuevo es rico y entonces hay que castigarlo. ¿O por qué razón no podemos visualizarnos con transporte, bicicletas eléctricas, dándole la prioridad y sacando del centro de San José todo ese montón de carros viejos que contaminan un montón y que no permiten tampoco, obstruyen de alguna manera la circulación? ¿Por qué? Si el gobierno no aporta la solución, no le permiten que por lo menos el mercado dé una solución alternativa. Bueno, varias cosas. Primero, lo que se tiene que... Ya en marchamos, creo que con los carros eléctricos pueden pagar menos marchamo de lo que se tienen, que es simplemente una política. Pero construir más carreteras no es una solución a presas. Construir más carreteras lleva a mayor cantidad de carros. Básicamente porque la gente ahora decide que me puedo ir a vivir a Naranjo porque ahora tengo 4 carriles para llegar a San José, recorro más kilómetros y entonces hay más kilómetros carros en carreteras. Lo que hay que hacer es una transformación a tratar de la generación de un sistema de transporte público eficiente que impulse a que la gente no utilice el carro y se monte en el transporte público. Esto no es solo un tema de infraestructura. Si bien es cierto, se está construyendo un montón de infraestructura en este momento que viene gestándose desde Carla González, que fue la que inició la búsqueda
de ese préstamo para poder llegar así a construirlo en este momento, y todos los gobiernos desde ahí en adelante van avanzando y avanzando y avanzando y avanzando, y este es simplemente uno de los trayectos de ese préstamo original. De ahí nada se ha invertido en transporte público. Y no es solo un tema de infraestructura, si bien es cierto, la infraestructura es importante, también es un tema de rediseño de las rutas. Construir los carriles exclusivos es una ventaja para los usuarios, pero no ha venido de la mano de una reorganización y modernización del transporte público, que es lo que se necesita. La inversión tiene que direccionarse a eso. Inclusive podemos ver que de los proyectos de este gobierno que trató de la reconstrucción del tren, que tendría un impacto positivo enorme, inclusive creo que es un proyecto que podría ya la gente inclusive ponerlo a soñar en un sistema de transporte público moderno, tuvo una posición enorme por todo tipo de diferentes razones. Pero en eso es en lo que cae. Construir carreteras no tiene oposición. Rediseñar un transporte público tiene muchísima oposición y muchísimas opiniones. Yo quería hacerle, tocando ese tema, una consulta. Vamos a ver, veníamos hablando de lo del tren, había gente a favor del tren, gente en contra del tren, sí. Y los que estamos a favor del tren nos parece descabellado dos cosas. Tal vez vamos a decir, el contexto actual, supongamos que es una externalidad y no podemos hacer nada con eso, digamos que es una externalidad. Y esperemos que sea pasajero, para no tenerlo en la ecuación en el futuro. Pero yo pregunto, porque sí, a mí esto no me cabe en la cabeza, ¿cómo un tren de 600 millones de dólares, unos años después vale 1.500 millones de dólares? O sea, a mí eso no me cabe en la cabeza. Realmente lo veo absurdo, lo veo con intereses perversos, oscuros detrás. A mí nadie me va a quitar eso de la cabeza, porque alguno de los dos hizo mal los números, y lo que sí sé es que un tren de estos no cuesta 1.500 millones de dólares. Entonces, mi pregunta es, ¿era el tren o es el tren la mejor opción que tendría esta ciudad para llevarnos a ese paso que usted está diciendo? La solución no son más carreteras, sino un sistema moderno. Sí. Y segundo, ¿estoy equivocado yo y un tren de esos vale 1.500 millones de dólares? Primero, no se puede comparar este proyecto de tren con los proyectos de trenes anteriores. Hay diferencias importantes. ¿Es tanto mejor este? Son dos temas que hay que llegar así a analizar a la vez con qué es lo que se está comparando. Primero es cuántos pasos a desnivel se tienen. Obviamente, entre más pasos a desnivel, más caro es el proyecto de lo que se está llegando hacia construir. ¿Cuántos son los kilómetros de vía que se están rehabilitando? Este es el que más kilómetros de vía está rehabilitando entre todas las comparaciones de lo que se tienen, por mucho más. Es decir, son 1.500 para completar la raqueta completa, inclusive extendiendo un poco más al Coyol, que eso sería línea nueva. Otro tema importante es si es doble vía o es vía única. ¿Qué es lo que significa eso? En estos momentos tenemos un tren que es vía única en todas las dos direcciones. Pasar la doble vía, obviamente aumenta el costo significativamente. Entonces, si se tiene doble vía en la totalidad o si no se tiene doble vía en la totalidad. Es a la hora de poder llegar a ver todos estos detalles para poder ver si es una comparación o no es una comparación. En realidad, ninguna de las críticas específicas que yo haya visto es que la construcción sea más cara de lo que debería ser. Cuando se criticaba de que podía hacerse más barato, lo que se hablaba principalmente es que no tenemos que construirlo todo, podemos construirlo en fases y tengamos menos material rodante comprado, lo cual es una discusión que hay que tener. Podemos tener menos material rodante, pero podemos llevar menos demanda. Entonces, ¿verdad? Nos sale más barato, pero el impacto es menor de lo que se está teniendo porque hay menos gente que se está movilizando en el sistema. Ahí es principalmente, esos son los dos temas. Y después otra discusión de que si podemos quitar algunos de los pasos a desnivel, pero eso fue una decisión técnica que se sentaron con la ingeniería de tránsito, inclusive el MOP dijo necesitamos más pasos a desnivel basado en una simulación de perspectivas de demanda de lo que se tienen. Entonces, en ese sentido, creo que son 78 kilómetros, más o menos termina siendo como 15 millones o 20 millones de dólares por kilómetro, que no es descabellado para un costo de tren en este momento.
es decir, a nivel, pero es un tema así ya específico. La coyuntura es complicada en este sentido, pero para mí la coyuntura no, como usted dijo, yo espero que esto sea pasajero. Si esto no es pasajero, tenemos problemas muchísimo más grandes. Pero el préstamo del tren y la construcción de trenes para dentro de 5 años. Esto no es un proyecto para ejecutar en este momento, es un proyecto para poder verlo dentro de 5 años. Si bien es cierto, sí, se licitaría el próximo año y tal vez empezaría construcción en el 2022, 2023. Estamos hablando de construcción en múltiples años hacia futuro. Pero bueno, sí, siempre hay una discusión, digamos, de cómo se va a poder hacer el subsidio, que ahí, digamos que sean $100 millones, que el gobierno no ha dicho cómo. Mi opinión es que esa plata debería salir del CONAVI. Si nosotros cogemos el presupuesto del CONAVI entre el 2015 y el 2019 y lo congelamos en términos reales, creo que si mal no me equivoco, entre ese tiempo, el aumento en términos reales fuera como de 80, 90 millones de dólares. No me acuerdo los números aquí en este momento. Entonces, si podemos hacer lo mismo, congelarlo durante ese tiempo, y congelarlo en términos reales implica, hacemos la misma inversión que estamos haciendo en este momento, nada más los aumentos, démoselos para poder llegar a hacer el tren, de ahí se puede cubrir totalmente el subsidio. Particularmente si cogemos todos esos aumentos en estos 5 años antes de que inicie a operar, para reducir la inversión en capital que se tiene que realizar. Pues sin duda, con una debida ingeniería de costos, pues se pueden lograr muchas cosas. Lo que a uno le preocupa es eso, ¿verdad? Al final, no sé, se hizo la factibilidad de mercado, se hizo la factibilidad técnica y se hace la factibilidad económica, y aparte del costo es el subsidio. Entonces ya es como, ¿por dónde vamos primero? ¿Será esta la mejor forma? ¿Será mejor forma un tranvía, un metrobús o buses articulados? Vamos a ver. Los buses articulados son necesarios porque el tren no es la solución para el transporte público. El tren sería un componente para un sistema de transporte público integral. Hay que cambiar los buses, rediseñarlos, rediseñar el sistema de buses, etc. Ahí es donde se mueve la gran mayoría de la gente, sin lugar a duda. El tren complementa una reestructuración de los buses, igual que los buses complementan una reestructuración del tren. Yo no veo que haya nadie que diga que no es. La reconstrucción del tren es un proyecto que tiene, no sé, 20 años. Tal vez desde que se inició a operar con Abel Pacheco, venimos con diferentes proyectos de utilizar la vía existente con un sistema de tren. En este momento nunca habíamos tenido un estudio de factibilidad como lo tenemos en este momento. Todos los estudios anteriores, los más sofisticados, se podrían llegar a decir que estuvieron a estudios de prefactibilidad en su momento. Entonces, creo que en ese sentido sí hay consenso de la modernización del tren. Además, creo que es algo que Costa Rica quiere. Creo que la ciudadanía quiere un tren moderno. Tanto es así que ha sido discusión en múltiples campañas políticas. Cada 4 años todos llegan a decir vamos a construir el tren. Si nosotros vemos el acuerdo que se firmó no me acuerdo cómo se llama, pero fueron todos los partidos en la asamblea anterior que llegaron a firmar un acuerdo de estos son los proyectos que vamos a todos ponernos de acuerdo para Costa Rica. Correcto, ahí está firmado el tren. Inclusive está firmado por Pedro Muñoz, que después salió a estar en contra, porque él en su momento era presidente del PUSC y como el PUSC tenía diputados, todo lo aprobaron unánimemente y lo firmaron los presidentes de los diferentes partidos adicionalmente. Entonces, no es decir, hay una necesidad, bueno, hay una búsqueda de la ciudadanía. También creo que tiene un impacto importante en el imaginario de que sí podemos para Costa Rica construir algo. ¿Por qué razón un tren y no un metro como Santo Domingo, República Dominicana, un metro como Panamá, un metro como Medellín, que no es la capital de Colombia, la capital es Bogotá, pero Medellín es una ciudad muy, muy futurista, digamos, de gente muy empeñada y que dijo, nos lo merecemos? ¿Por qué volvernos al tren? Digo, porque es que, disculpe, pero digamos, uno entiende ese concepto de tren de cercanías,
que no es un tren que desarrolla gran velocidad. Para ir de Paraíso a San José, uno entiende poco. Conectar San Ramón, creo que sería, no, ni siquiera San Ramón, termina en el Coyol, si no me equivoco, el proyecto. Sí. Entonces uno diría, es que aquí hay algo, yo creo que queremos un sistema, yo no estoy tan seguro de que el costarricense quiera el tren de Doña Claudia, yo creo que quieren algo, pero no estoy tan seguro que sea el tren del PAC, ¿verdad? Usted lo ve, ese es básicamente el mismo tipo de tren que se tenía de Miguel Carabaguías durante la obra Chinchilla. Las diferencias son, uno es trocha estándar, uno es trocha angosta, uno son más pasos a desnivel, otros son menos pasos a desnivel. Pero la estructura es básicamente la misma, porque todos los diferentes proyectos todos los diferentes proyectos serios que ha presentado los diferentes gobiernos hablan de la utilización de la vía existente. Son muy pocos los que hablan de la creación de otra vía. Y solo hay pocas formas de utilizar la misma vía existente. Pero cuando usted habla de metro, ¿a qué se refiere un metro? A un sistema que pase por debajo de la tierra. Sí, digamos, el sistema de metro es algo muy parecido a un tren. Tiene menos vagones, mayor frecuencia, tiene una mayor velocidad, no compite ni se estorba, digamos, con los carros. Yo entiendo que el costo de enterrarlo hacerlo subterráneo, me refiero, ¿verdad? De hacerlo subterráneo puede ser muy costoso, pero, por ejemplo, un buen amigo mío, el ingeniero Adrián Flores, él decía que la solución, qué interesante esto, que la solución para San José era mejorar más o menos el proyecto que usted tenía, intersectorial, hacer esas terminales y meter un monorriel como el de Disney, que era no sé cuántas veces más barato. Y entonces lo mismo, va por arriba, no estorba con los carros, haces unas estaciones también techaditas para que la gente baje, y son círculos en donde nunca va a terminar. Podría tener una frecuencia cada 8 minutos, digamos. Sí, bueno, ya este tren se habla de frecuencias en diferentes puntos de 4 minutos. Entonces estamos hablando, o de 5 minutos, estamos hablando de frecuencias Pero, perdón, el tema es que volvemos a tener la competencia entre carreteras, más o menos. Cruces, carros, camiones, buses, gente que no respeta, ¿verdad? Sí, par de temas asociados con eso. Por eso es el número de pasos a desnivel que se incluye. Porque lo que se hace es cuáles son los pasos a desnivel donde hay más conflicto, los cruces donde se genera mayor cantidad de conflicto, y ahí es donde se ponen los pasos a desnivel, que es lo que termina aumentando. Pero si nosotros estamos hablando de un tema de infraestructura, lo que se está viendo, los costos son 8 veces más por kilómetro de construcción de lo que se está teniendo. Es decir, creo que aquí estamos hablando de 15, 20 millones de dólares. El metro de Panamá es de 100 millones de dólares el kilómetro. Es enormemente más. La capacidad de carga de pasajeros no es análoga entre un sistema y el otro. El mismo análisis que se está haciendo, que es un análisis técnico, es para la definición de exactamente eso, cuáles son los puntos de conflicto. Entonces se determina, por ejemplo, que en San Pedro hay que poner un paso de desnivel. Pero simplemente para llegar en San Pedro, el cruce que está, no el de la UCR, sino el que sigue después, ahí no se necesita el paso de nivel, sino simplemente que se haga un paso con las estaciones, que es súper común. Por ejemplo, en Denver, todo el tren que se tiene, que es desarrollado recientemente, los pasos de menor conflicto se hacen con intersecciones a nivel. Y se elevan. Es decir, la cantidad de frecuencia y la cantidad de vagones que se tienen es un producto de la demanda que se tiene. Se hace un análisis tenemos 10,000 personas que se van a movilizar en una hora en una estación, cada vagón puede tener 600 pasajeros, entonces necesitamos 10,000 dividido entre 600, queda, ¿cada cuánto es eso? No sé, 7 minutos que tiene que pasar los trenes, se me olvida especificar. Bueno. Ahora, y una pregunta así como muy loca. Sí. Y tiene que estar el gobierno siempre metido, siempre entrometido, de metiche, tratando de que todo pase a través de él, o esto podría generarse, digamos, algo virtuoso, una alianza público-privada con extranjeras donde aparezcan los alemanes y hagan ellos el tren y ellos pongan la tarifa y no tenga el gobierno que pasar, porque al final de cuentas es un tema de oferta y demanda. Es decir, si alguien viene y lo desarrolla y ve que puede hacer negocio cobrando, no sé, el equivalente a $1 o $2,
¿por qué razón siempre tiene que estar el gobierno exactamente como metido, estorbando entre la posibilidad y queriendo que todo se haga a través y por y únicamente dentro del gobierno? Pero eso es exactamente lo que se está tratando de hacer. Se quiere sacar a concesión para que vengan todas las empresas que quieren llegar a participar a que presenten su proyecto. Claro, pero pidiendo primero un préstamo de 500 millones y luego sacando 160 o un poco más de millones al año para pagarle al concesionario. No, es que está mal entendiendo. Es decir, A no ver. es que se está diciendo que se va a llegar a sacar. Se está sacando un préstamo de 500 millones de dólares para poder decirle al concesionario, aquí le vamos a dar 500 millones de dólares para bajar sus costos de inversión para que la tarifa sea razonable. Y se le llegan a preguntar a todos los diferentes oferentes, 10, 15, 20, los que sean. Esto es lo que queremos y estos son los niveles de servicios a los que queremos llegar. Preséntenos su mejor oferta a todos los diferentes. Y una vez que se presente esa mejor oferta, se determinará cuánto es el subsidio. Es que lo que se malentiende es el paso en el que nosotros estamos. Lo que nosotros tenemos es un estudio de factibilidad que da una línea de ruta de cómo es que podría ser, que es un estudio que uno llega y le presenta. Es que no le podemos decir a los alemanes, por ejemplo, hey, qué chido, háganos un tren aquí. Los alemanes van a llegar, antes de poder generar una oferta, van a querer un estudio para poder determinar cuáles son las cosas. Esos estudios son costosos. Lo que hizo el gobierno es generar el estudio de factibilidad para poder darle a todos los insumos, a todos estos oferentes, para que nos vengan a traer por medio de una licitación pública internacional cuál es su mejor oferta. Y después se le asignamos a la mejor oferta. Hasta que se tenga esa oferta, no sabemos cuánto va a ser el subsidio y cuánto va a ser el costo total. Todo lo que tenemos en este momento son estimaciones grandes. La razón por la que se pide el préstamo de 500 millones de dólares es porque se determina que si no se le subsidia al concesionario, no va a haber ningún concesionario interesado, la tarifa va a ser básicamente impagable. Entonces es parte de la estructuración que se tiene, pero no es lo que se tiene en el estudio de factibilidad, no es necesariamente lo que se va a llegar a implementar. Lo que genera es un insumos para que privados lleguen a ofrecer proyectos y tener una idea de cuáles son los niveles de servicios que le necesitamos exigir a los privados. Asumo que eso no había quedado claro en toda la discusión por lo que me está planteando. Sí, sí. No, ¿sabes qué es lo que pasa también, ingeniero Urbina? Que es que se siente como... Vamos a ver, este gobierno envía unas señales un poco raras porque, digamos, hoy en día la gente percibe de que hay una arrogancia, una incapacidad de cambiar. O sea, si es blanco y no hay posibilidades de nada, no se acepta la opinión de nadie. Y entonces creo que sería muchísimo más virtuoso este sí podría ser un proyecto país en donde participen muchos. Por ejemplo, el Colegio Federado, los ingenieros industriales, viendo procesos, viendo todo, viendo costos. Podría ser un proyecto hasta para las pensiones, virtuoso, que nos generen un rédito. Entonces uno dice, bueno, pago un poquito más, pero alimento las pensiones. En lugar de concesionarlo, a lo mejor podríamos autocontratarnos nosotros mismos. Es decir, se podrían ver, pero no. Pareciera que hay como una visión única de una sola ruta y si no es por esta, no hay más. Bueno, la percepción del gobierno, sí, el capital político que tiene en este momento y la credibilidad está bastante baja. Pero el proyecto sí le puedo decir que, porque lo conozco y conozco cuáles son los siguientes pasos, es que la aprobación del préstamo lo que permite es hacer el proceso precartelario, que es donde se coge el estudio que se tiene en este momento y se le dicen a todas las empresas interesadas en participar, díganos qué cosas deberíamos incluir en el proceso, en el cartel de licitación. Entonces es todo un proceso de discusión para poder elaborar los términos de referencia, que después se hace un concurso internacional en un proceso de alianza público-privada para determinar quién va a ser el concesionario propiamente. Es decir, hay un malentendimiento de que como si esto fuera a ser lo Incofer. No, Incofer lo que va a terminar siendo es el equivalente de lo que es INCOP con Caldera, que es simplemente la institución del gobierno que le toca la administración del contrato de concesión y de garantizar que los niveles de servicio que se requieren sean cumplidos. Incofer no va a ser el operario. Inclusive en el mismo proceso de factibilidad hay diferentes esquemas
de cómo es que se le va a reconocer al empresario, que si va a ser exclusivamente por tarifa, si se le va a garantizar cierta cantidad de ingresos o demanda, etcétera. Eso como opciones que se terminan definiendo en el proceso precartelario, pero particularmente cuando los diferentes empresarios llegan y hacen una oferta y dicen, yo lo hago por $1.200 millones y requiere un subsidio de $60 millones, y después otro lo quiere por 1.800, pero no requiere subsidio, y etcétera. Y se tienen todas las diferentes ofertas de diferentes internacionales y se escoge la mejor. Lo que pasa es que la discusión en este momento no nos está permitiendo llegar a esa discusión que es la interesante cuando llegar a decir quiero los suizos o quiero los alemanes o los gringos o los chinos. Sebastián, yo creo, y me voy a atrever a decir esto por Luis también, creo que el fallo más grande que ha tenido esta administración, que eso ya es sabido y se ha hablado, es la parte de comunicación. Y por lo menos yo no entendía, y debo reconocerlo, lo que usted me está explicando hoy. Esto estaba fuera de mi alcance y evidentemente por eso es que la forma en que se comunica esto desde hace 2 años o 3 para acá, pues genera un choque en el que uno dice, a ver, ¿cómo es esto? Ahora usted lo está poniendo de una forma que yo creo que nunca se había explicado a la opinión pública. Es mi percepción. Y esto con respecto al tren, yo quería hacer una última conclusión con respecto a lo que hemos venido hablando y particularmente lo que hablábamos del cobro electrónico, de las multisectoriales, de la interlínea, que no llegamos a hablar. La interlínea estuvo varada 2 de transportes eficientes también. Correcto. Y yo llego a una conclusión, hablando con nuestro compañero Ferdi, dice, no carecemos de ideas, no carecemos de soluciones. O sea, hay gente pensante, hay gente inteligente, para muestra a don Sebastián que está aquí aportando, se ve que es una persona que conoce. Y yo lo que digo es que sufrimos de un exceso de democracia. El problema de ese exceso de democracia, que es que todo el mundo opina y todo el mundo tiene poder, que eso no está mal, lo malo es que está basado en intereses clientelistas, en intereses perversos, que están llevando al traste todo el desarrollo de este país. Porque entonces resulta que es o un grupo de interés, o el otro grupo de interés, o el operario, o el sector público, o el sector privado, o Juan Pérez. Entonces, por eso yo digo que es un exceso de democracia. ¿Qué es lo que nos falta aquí? Voluntad política, definitivamente. Pero sí nos hace falta, lastimosamente, alguien que se amarre los pantalones y diga, no señor, esto hay que hacerlo así porque hay que hacerlo así, y que entre en consenso. No estoy hablando de un dictador, estoy hablando de una persona que se vea que tiene el liderazgo para llevar este país con la comunicación correcta a generar los acuerdos que necesita. Véanos a dónde estamos hoy. Entonces, pues esa era la conclusión que yo llevo con el conversatorio un poco, ¿verdad? Sí, claro. Es decir, yo no sé por qué los presidentes y las presidencias tienen tan mala comunicación. Es decir, es como que gente que entendía llega a presidencia y se les olvida, o se genera un nivel de arrogancia de no contestar a los periodistas, o no sé. Pero voy a decir qué es lo que yo creo, con todo respeto, Sebastián. ¿Sí? Es que usted no puede comunicar algo que usted no entiende. Y si a usted el cerebro no le da para comunicar algo que usted no entiende, lo va a comunicar mal. Y sabe una cosa, esos puestos de diálogo, esos puestos de información, eso todo no sirve para nada. Lo que se necesita es una institución de planificación de la comunicación, y el que sabe y entiende cómo se hacen las cosas es el que tiene que salir a decirlas. Porque si no, es un teléfono chocho. Al final es un teléfono chocho. ¿Y qué? Tenemos 5 millones de personas sufriendo. Esa es la realidad de este país. Miles de millones de colones y miles de millones de dólares se pierden por esa incompetencia, porque alguien que no entiende lo que está diciendo sale y lo dice. Perdón, me interrumpí. Sí, es decir, no sé, pero sí, eso es parte de la capacidad técnica de poder llegar así a hablar. No sé, las relaciones entre los políticos y los periodistas, el poder ejecutivo y los periodistas tiende a ser mala. Yo creo que yo tuve una relación decente, pero también lo que hice fue dar acceso absoluto. El que me quería llamar y que le diera declaraciones, hablaba con ellos en su momento. Pero Sebastián, sí. Perdón, a usted le serrucharon el piso, tengo que decirlo así.
Usted tenía la competencia, tenía la visión, tenía las ideas y le fueron y le cerrucharon el piso. Cosa que ha pasado con todos los demás. A mí me faltó... No, pasa con los buenos, nada más con los malos. Dios quisiera que les cerrucharan el piso. Es que nos quitan a los buenos. Sí, me faltó apoyo político para poder hacer los cambios que quería implementar. Eso, definitivamente. Ahora, don Sebastián, ya lamentablemente el tiempo nos voló y tenemos que proceder a hacer el cierre del programa. Quisiera hacerle 2 preguntas de respuesta muy rápida. Claro. ¿Cree usted que deberíamos soñar y con toda la fuerza que nos pueda dar esta nación, todos juntos, con una visión de progreso absoluta, deberíamos de luchar por el proyecto del Canal Seco? Yo no estoy convencido en el proyecto del Canal Seco. No. No. Es una inversión enorme que no creo que vaya a generar el impacto que se espera que genere. La demanda no es a ese nivel. Estamos compitiendo con el Canal de Panamá, que va a ser más barato que cualquier cosa que podríamos llegar a tener. Hay que expropiar enormemente. Tanto es así que, si mal no me equivoco, estaba leyendo el informe de la Comisión Nacional de Concesiones al respecto del proyecto de Canal Seco. Esto ya es hace varios meses, entonces las cifras pueden estar mal, pero todas las cifras para poder estimar si era válido o no era válido estaban enormemente optimistas, hiperinfladas. Ahora bien, eso no significa que no hay que buscar opciones de carga. Yo sí creo que un tren de carga de San Carlos a Limón, diseñado para poder transportar toda la producción que tenemos en Sacarla, tiene sentido. También creo que el gobierno tiene que pensar y coger un marcador y hacer una línea y decir, bueno, aquí vamos a tirar el tren para llegar a Ciudad Quesada para conectarlo con San José. Digamos, así como se hizo con la circunvalación hace 40 años, de la misma forma de hacerlo con el tren y hacer la parte del tren y tener esa visión a nivel así macro de cómo estamos tratando de llegar. Creo que eventualmente se debería pensar en un tren de conectividad entre Costa Rica y Panamá de carga. Creo sí, que ese tipo de demandas sí pueden llegar a eventualmente así a tener sentido. Pero yo siento que mucho de lo que, y por lo que he leído, aunque bien es cierto, no he leído todos los informes y todos los detalles, el proyecto de la conexión de Moín a Bahía Salinas es tan real como los proyectos que he visto de la construcción de un aeropuerto internacional en Limón. Conceptualmente puede llegar a decir, bueno, decir que chiva tener ese nivel de infraestructura, pero la rentabilidad, sostenibilidad de esos proyectos no la veo. Ok. La segunda pregunta. ¿Qué tenemos que hacer con las hermanitas perversas, COSEBI, CONAVI y el CTP? Bueno, no están ya haciendo horas extra. Yo quitaría COSEBI. COSEBI se fundó en los 70s. Como un órgano. ¿Qué significa quitaría? Quitaría llamar la hermanita perversa. Ah, bueno, que es buena. Yo no la incorporaría en ese grupo. COSEBI tiene muchísimo tiempo y muchísima trayectoria. Inclusive es un modelo que se ha replicado en otros países. El hecho de tener una institución especializada para reducir las muertes en carretera con presupuesto propio. COSEBI sí ha funcionado. CTP y CONAVI son diferentes. CTP y CONAVI se fundaron en 1999 en la misma estructuración de parte del gobierno, en el que se pensaba de que si nosotros creamos estos consejos con juntas directivas donde se tienen a los administrados participando, se va a volver el Estado más eficiente. Cosa que no ocurre en el COSEBI. En la junta directiva del COSEBI no hay nadie que no sea del Poder Ejecutivo o municipalidades. El CONAVI y el CTP sí creo que se deberían reincluir. Lo que pasa es que hay que pensar en algo. Cerrar el CONAVI no es cerrar el CONAVI, porque es decir, se puede cerrar como institución, pero esas responsabilidades se tienen que llegar haciendo. Lo que es una absorción del CONAVI por el MOP, igual que es una absorción del CTP por el MOP. Creo que en ambos casos son necesarias. Yo creo que el concepto de juntas directivas con los administrados tomando las decisiones se ha demostrado que no funcionó, que no es eficiente, que le resta capacidad al ministro de Ejecución y de capacidad de obra pública. Había una cosa que yo todavía consideraba que era importante, que era la capacidad presupuestaria que tenían los consejos de órganos desconcentrados, en el que no entraban en presupuesto nacional, sino simplemente eran aprobados por la Contraloría, y eso se eliminó hace 2 años, entonces ya
la flexibilidad administrativa que tenían los consejos ya se perdió. Ok. Yo los incluiría. Adelante, perdón, concluya. Yo los absorbía. O pensaría, por ejemplo, en lo que se discutió en un momento en el en el INIT, en el Instituto de Infraestructura, que era un concepto en el que se creaba una institución ágil, que tenía la capacidad de contratar y despedir gente por proyectos. Entonces, Como se un tenía... Procomer. Más o menos, pero era un régimen más especial que permitía, bueno, vamos a construir San José San Ramón, déjeme contratar 100 personas que después puedo despedir. Entonces los contrato, de cierta forma, como hace el ICE con sus proyectos de hidroeléctricos, contrato y reduzco, entonces, y con una ley de contratación administrativa especial enfocada en la contratación de infraestructura. Ese creo que también puede funcionar en una transformación en un instituto que pueda generar obras grandes en ese sentido. Y hay posibilidad de que nosotros nos abramos a contratación internacional, pero de verdad, que puedan venir empresas muy competitivas y no corruptas de Brasil, de Argentina, de España, de Alemania, de Inglaterra, de los Estados Unidos, de México, hay unas buenísimas, realmente a hacer obras de infraestructura de bajo costo, rápidas y bien hechas. Tenemos que seguir en la cruz esta, en el Calvario, con las 4 o 5 empresas locales que son las... No, sí vienen. Si nosotros vemos... claro, sí vienen, pero tienen que hacer alianzas con estas locales. No necesariamente, no para los proyectos grandes. Caña Liberia lo construyó una española. Autopistas del Sol, que construyó la 27, fue española. OAS, Olderec, que era la que tenía la concesionaria San José San Ramón, que resultó que era hipercorrupta, era brasileña. La 32 la está construyendo los chinos. Entonces, sí vienen. Bueno, el puerto APM lo construyeron los holandeses. Claro. El aeropuerto de Liberia es construido por los gringos. El puerto de Caldera, bueno, no, el puerto de Caldera no. Esos fueron ticos también así involucrados. Pero sí vienen diferentes empresas para los proyectos grandes. El mantenimiento de Tilarán Arenal, eso generalmente sí se queda en más empresas nacionales. Es un tema de administración y de la búsqueda de las licitaciones internacionales. Estas compañías van donde haya proyectos y hayan plata. No es como que haya una limitación real de que no puedan participar. Sí, bueno, lo que pasa es que nos llevamos estas decepciones de que una obra de 5 millones termina en 10 millones. Ahora, ingeniero Sebastián Urbina, nosotros hacemos un cierre con un ejercicio que se llama si yo fuera presidente o si yo fuera el asesor del presidente. Yo creo que el tema, digamos, del MOP en este momento para el presidente es el único ministerio que se ha salvado de muchas críticas. Pero si usted tuviese que decirle 3 cosas así específicas y efectivas a realizar para mejorar y lograr una mayor empatía y una visión hacia el usuario y no hacia el empresario en temas de transporte, ¿qué le diría al presidente? ¿Cuáles serían esas 3 acciones a ejecutar rápido para arreglar esto? Bueno, primero yo creo que este MOP no le ha interesado el transporte público. Este ha sido un MOP carretero y de infraestructura totalmente. La opinión pública positiva es que ha sido muy eficiente en la construcción de la infraestructura, pero en transporte público no ha hecho nada. Yo le diría al presidente que desafortunadamente ya no le... ¿Estamos hablando hoy o estamos hablando hace 3 años? Bueno, porque estamos hablando de hoy. Desafortunadamente las concesiones se vencen el próximo año y entonces no hay suficiente tiempo para poder hacer una reorganización de rutas de buses en preparación para la licitación. Eso es un proceso que toma varios años para poder hacer los carteles y todo. Van a terminar haciendo una renovación. Yo renovaría por pocos años para darle oportunidad al próximo gobierno que haga una reorganización de las rutas y pueda ya modernizar el transporte como tal. Desafortunadamente eso no está, no veo que eso es lo que termine ocurriendo en este gobierno. No lo tenemos en el horizonte.
y no veo que ocurra en el próximo gobierno porque se renuevan en el 2021 por 7 años, entonces es hasta el 2028 que podemos estar pensando en una reorganización de las rutas de autobuses. Entonces, eso es una cosa que buscaría que tratara de hacer, o que buscara, o tal vez pudiera conseguir alguien que prestara la plata para poder hacer un estudio en un par de meses y transformarlo. Lo veo súper difícil. Otro es que buscaría la obligatoriedad de la implementación de pago electrónico. Buscaría una licitación internacional de implementación completa. Le diría al Banco Central, que tiene 10 años de estar tratando de implementar el pago electrónico, bueno, ya jugaron, denme qué es lo que tienen 6 meses para sacar una licitación, o busco al ICE y que lo haga el ICE. O construyo un equipo de tecnología, de un grupo de gobierno digital real, eficiente, con presupuesto y gente capacitada para ejecutar ese proyecto de implementación de pago electrónico. Esas son como las dos cosas más importantes. Y después también le diría que busque un acercamiento entre el CTP y la ARECEP, que están muy discontinuas, y que implemente las tecnologías necesarias de transparencia dentro del CTP, que incluyen la publicación de las rutas, las tarifas, todo un proceso de tramitología, de saber qué es lo que está pasando y cómo es que van avanzando, un expediente electrónico para cada ruta, etcétera, para aumentar la transferencia del CTP, porque no existe. Yo traté en su momento y no lo logré. Creo que esa transparencia es necesaria para poder evitar mucha de la corrupción que puede darse. Eduardo, ¿algunas palabras para el cierre? Pues nada, no, muy satisfecho, la verdad. Me impresiona realmente cuando uno ya trata temas muy específicos directamente con las personas que saben, se lleva una amplitud mental totalmente diferente con la que uno entra al programa, ¿verdad? Uno entra con una miopía, con un ángulo obtuso cerebral, entendiendo lo que ha escuchado, y ya pues se aclara muchísimo. Yo le agradezco mucho, Sebastián, sus aportes. Estoy seguro que la gente que nos escucha van a tocar, o más bien va a tocar mucho de la sensibilidad de estas personas también, al igual que lo hizo con nosotros, para entender lo que está pasando y dimensionar esto correctamente. Así que le agradezco muchísimo y esperamos tenerlo pronto otra vez en este programa para que nos acepte la invitación. Claro, no, muchas gracias por tenerme. Ha sido un gusto, y cuando quieran. Sebastián, muchísimas gracias, de verdad, un placer conversar con usted. Yo sí sabía de la capacidad que usted tiene. Yo sí seguí ese pedacito, digamos, de funcionario de excelencia, de persona brillante, y una vez, repito, con esa capacidad de soñar y de hacernos soñar a todos como un pueblo. Más bien, fue muy lamentable verlo salir del gobierno y no volverlo a ver nuevamente cuando necesitamos personas como usted. Muchísimas gracias, Sebastián, por haber compartido esta noche con nosotros. Bueno, un gusto. Y sobre todo, muchísimas gracias a usted por acompañarnos. Todos estos temas forman nuestra nación, forman nuestra realidad, y es importantísimo conocerlos, analizarlos y poder llevarlos a sus hogares. Así es que muchísimas gracias por habernos acompañado. Si el programa le ha gustado, por favor, compártalo con sus amigos, compártalo con sus contactos, con sus familiares. Es muy importante darle seguir al Foro 506 para que puedan estar constantemente con nosotros comunicándose, y adicionalmente para que les llegue la información de las próximas entregas. Muchas gracias y buenas noches. Buenas noches.